Bien, primera de Timoteo capítulo 3, vamos a considerar en esta oportunidad versículo 1 al 7. Pero antes me gustaría que pensemos un segundo en los líderes de este mundo. Antes de ir a nuestro pasaje, me gustaría que pensemos un poquito sobre eso. Quizás nosotros estamos acostumbrados a ver cierto tipo de líderes a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo, en la política, quizás también en los deportes, los directores técnicos, líderes que marcan un camino, o que el mundo dice de cómo son estos líderes. En nuestro ámbito local vemos también más crecientemente el tema política, ¿verdad? Pero piensen cómo son estos líderes, cómo se manejan, cuáles son sus ideales. Quizá utilizan su autoridad basada en el poder, que es lo que pasa normalmente, popularidad, en habilidades más que en el carácter. Quizás alguien, por ejemplo, con una buena oratoria, pero que no es humilde. Hoy cualquier influencer es un líder. Lamentablemente eso sucede también. Así que el mundo no mira si estas personas mienten, no les preocupa eso, más bien les interesa recibir de estas personas lo que buscan y ya. Lamentablemente para estas personas el fin justifica los medios de cómo se mueven, de cómo se manejan, en el ámbito empresarial sobre todo, ¿no? Pero, ¿hemos considerado cómo debe ser el liderazgo en la iglesia? Quizás estamos tan acostumbrados a estos tipos de líderes que pensamos que la iglesia, los líderes deben ser igual. ¿Hemos comparado esos liderazgos con los líderes que tenemos en la iglesia? ¿Nos hemos puesto a pensar sobre eso? En el reino de Dios muchas cosas son al revés de como en el mundo son. Una canción que escuchábamos antes con Lau hablaba un poco del reino del revés, que no es la canción de María Elena Walsh, pero decía algo como que mayor es el que sirve que el que está sentado a la mesa, haciendo alusión a algunas partes de la Biblia, ¿verdad? Mejor es dar que recibir, por ejemplo. Hay que menguar para crecer, hay que morir para vivir, y para liderar no hay que ser como el mundo lo es, y esa es la realidad. Entonces, me gustaría que podamos considerar entonces los pasajes. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice así la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Deseamos fervientemente, Señor, que tu palabra nos hable, que nos exhorte. Deseamos ver a Cristo, Señor, allí, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Prepara nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Justamente que hablamos de los líderes, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le escribe justamente para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Eso lo vemos versículos más adelante, versículos 14 y 15 de este capítulo. Pero dentro de estas cosas que le escribe a Timoteo, lo instruye justamente para que sepa cómo deben ser los líderes dentro de la iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de los líderes, era en un contexto donde la iglesia en Éfeso estaba padeciendo la ausencia de líderes calificados. De hecho, estaban enseñando falsas doctrinas.
desviándose a vanas palabrerías, dice la Escritura, ¿no? Abusaban de la ley, no entendían el Evangelio, de hecho, y algunos dicen que también había mujeres liderando allí. Por eso Pablo le escribe y en este contexto le instruye y le anima a que busque líderes que sean calificados. Entonces, me gustaría que podamos observar en 3 puntos las calificaciones que un líder piadoso debe tener. Y en primer lugar, un líder piadoso debe tener un deseo legítimo para una obra sagrada. Observen lo que dice el primer versículo, palabra fiel. Cada vez que Pablo utiliza esta frase, le da una importancia superior. Es la idea de que va a mencionar una verdad fundamental. Por eso no solamente para Timoteo, sino para nosotros que también prestemos atención a lo que a continuación va a decir. Palabra fiel. La autoridad apostólica de Pablo en dar una enseñanza y decir palabra fiel. Y luego dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un deseo legítimo para una obra sagrada. Y observemos que en primer lugar hay un anhelo interior por servir. Pablo le dice a Timoteo, busca hombres que tengan este anhelo interior de servir. Podemos describirlo como un deseo ferviente que se exterioriza con el esfuerzo para alcanzar algo. Es como aquel corredor que desea llegar a la meta y llegando se estira, se abalanza hacia la meta. Esa es la idea de el que anhela. Y observen que este anhelo del que el apóstol Pablo menciona no es para todos, porque dice si alguno anhela obispado. Entonces está limitado este anhelo, no todos van a anhelar esta tarea, no todos anhelan el obispado. Por eso Pablo le informa y le dice a Timoteo, busca personas que anhelen, que tengan el deseo, y esto se va a ver, se va a notar. Por lo tanto, la palabra obispo hay que analizarla allí también, si alguno anhela obispado. Es una palabra que viene del griego, que ya hemos aprendido y quizás la hemos escuchado, que es episcopos, que significa supervisor, o aquel que mira por encima, esa es la idea. Y de hecho, en el Nuevo Testamento la palabra obispo es intercambiable. Se utiliza también para anciano, pastor, aunque quizás hay algunas diferencias en algunas tareas, pero básicamente, para no entrar en profundidad sobre esto, se refiere a una misma función en sí. Es intercambiable este término. De hecho, sucede en la carta. Pablo luego utiliza anciano, utiliza obispo, utiliza pastor. Pero bueno, es justamente un término de una palabra griega. Y está bueno saberlo porque es importante también para nosotros como iglesia poder identificar esto. Porque de hecho es el trabajo que la iglesia tiene, de observar a hombres calificados para esta tarea. En el Nuevo Testamento, como decía, obispo, pastor o anciano describe una misma tarea básicamente. Pero la realidad es que en la antigüedad ser obispo, pastor o anciano, no era una posición de prestigio. No era algo que se buscaba, no era algo que anhelaban normalmente las personas. Había persecución y los primeros en morir eran los obispos, a causa de predicar el Evangelio. Estaban en el frente de batalla, eran como pasa con los militares, el que está en frente de batalla es el primero que muere. Normalmente sucede así. De hecho, la iglesia sufría esta persecución y nadie, el que era obispo no era alguien que estaba con prestigio, decir, wow, soy obispo. No, lamentablemente no era así. De hecho, el que anhelaba el obispado estaba dispuesto a morir. Y esa es la realidad. Estaba dispuesto a dar su vida por el cuidado de la iglesia. Un poco diferente a lo que hoy sucede, ¿no? Bastante diferente a lo que hoy sucede. Muchos desean un lugar de preeminencia, dándose a conocer a uno mismo, teniendo mejor reputación, pensando en que ocupar un lugar es mejor que la tarea. Es por eso que el anhelar el obispado no es querer la posición o la reputación o el poder, como decía, sino más bien es el anhelo de la buena obra, que es lo que dice la segunda parte del texto. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahí está la diferencia.
Hoy en el mundo empresarial todos quieren ser gerente, todos quieren ser el CEO. Pero el trabajo detrás lo querrán también. Son expertos en delegar esa tarea. Y mientras menos trabajo, mejor. Pero es algo muy diferente a lo que sucede en la iglesia. Por eso decía que es el reino del revés. Normalmente la persona que desea realmente, que anhela el obispado, que se estira a esto, no anhela la posición, no anhela el púlpito, no anhela ser visto, anhela realmente servir, anhela realmente la buena obra. Pero esto tiene una nobleza, que es la nobleza de la tarea pastoral, justamente. El hombre que verdaderamente es llamado a dicha labor se caracteriza por una pasión interna que lo consume y una búsqueda de disciplina exterior, donde no vea el ministerio como una mejor opción, sino más bien como la única opción. Y esto lo dice John MacArthur en su comentario de 1 Timoteo 3. Lo repito, el hombre que verdaderamente es llamado a dicha labor se caracteriza por una pasión interna que lo consume y una búsqueda de disciplina exterior, donde no vea el ministerio como una mejor opción, sino como la única opción. No hay otra cosa mejor para la persona que anhela el obispado, que desea la buena obra, que el ministerio, que la tarea pastoral. No hay otra cosa. No hay otra cosa para esa persona. No busca el puesto de pastor, sino que verdaderamente desean la obra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ese tipo de personas es la que tenés que buscar. Sobre todo alertándolo con lo que estaba sucediendo allí en la iglesia, donde había hombres liderando que no estaban calificados, que no estaban deseando la buena obra. Pero esto no alcanza para semejante labor, no alcanza solamente el deseo, no es solamente anhelarlo, no es solamente estirarse a dicha tarea, esto no alcanza. Observen que Pablo continúa en el versículo 2 diciendo lo siguiente, pero es necesario. Y pasando a nuestro segundo punto, es necesario un carácter aprobado. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y continúa con diferentes características. Pero ahora Pablo lo apunta al carácter. Ahora Pablo está diciendo que no solamente el anhelo, el deseo, sino que también habla del carácter. Un carácter probado. Pablo no habla de hombres con habilidades extraordinarias, sino más bien de virtudes visibles y constantes en estas personas. Se está refiriendo a personas que realmente viven una vida genuina en Dios. En primer lugar, como dije, habla del carácter personal y moral. Observen lo que dice allí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y vamos a tratar de detallar un poco cada de estos puntos. No vamos a ir en profundidad, pero sí tener un panorama de lo que Pablo se refiere con esto. Irreprensible no precisamente sin pecado. Ningún hombre podría estar liderando en ninguna iglesia, porque es la realidad. Pero sí se refiere a ese hombre que no se le puede reprochar, que no tiene de dónde sujetarlo. Esa es la idea de irreprensible. Estas son las personas que están al frente de batalla, por lo que tendrán que ser más cautos también, porque van a ser aún así mucho más atacados por Satanás. No hay nada escandaloso que se pueda decir de esta persona, esa es la idea. No hay nada detrás o no hay nada oculto. Esta persona es irreprensible. Es necesario que sea irreprensible para esta tarea. Marido de una sola mujer. Si bien acá quizá el contexto o otras personas han dicho que se puede entender de diferentes maneras, como por ejemplo la provisión de la poligamia, que de hecho es así también, o volverse a casar después del divorcio o de infidelidad conyugal, pero tampoco está limitando esto a personas
solamente casadas. Más bien está hablando de una pureza sexual. No quiere decir que no haya obispos solteros, porque Pablo era uno de ellos. Ejemplo de esto también puede ser Bernabé. El apóstol no está haciendo referencia al estado civil del obispo. No se trata precisamente de eso, sino que está sumamente preocupado en la integridad moral y sexual del obispo. Y estamos hablando de que no solamente, como decía, del estado civil, sino que no esté hundido en pornografía, que no esté hundido en imágenes obscenas, que no esté comprometido con sus ojos desviados, mirando mujeres y demás. Está hablando de una pureza moral y sexual. Si bien obviamente también hay implicaciones para aquellos que están casados, claro, maridos de una sola mujer, obvio, sí, así debe ser. Lamentablemente, el dejar de ser hombre de una sola mujer ha descalificado a muchos desde el púlpito de esta tarea pastoral, de esta tarea de obispo. Lamentablemente eso ha sucedido y ha dañado muchísimo, no solamente a la persona que ha caído en este pecado, sino también a la iglesia. Y eso es peligroso. Por eso, nuevamente, Pablo le dice a Timoteo que es necesario que la persona que va a estar a cargo del cuidado de la iglesia debe ser marido de una sola mujer. Y continúa, el verso dice, sobrio, prudente, decoroso. El obispo no debe ser una persona dominada por el alcohol. Sobrio también no precisamente en cuanto al alcohol, sino también en su lucidez, en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas. Justamente está relacionado con la idea de que piensa claramente, que tiene una buena visión de las cosas. Siempre obviamente sujetado a través de las Escrituras, filtrado por la palabra de Dios. Una cosmovisión bíblica correcta de cada cosa. Esa es la idea. El resultado de estar en sobriedad va a llevar a que tenga las ideas ordenadas también. Puede ser muy claro en su mente, pero no tener orden en su mente esta persona. Pero esa es la idea de justamente lo que dice después. Prudente, decoroso. Tener un orden de prioridades. ¿Se imaginan que necesitemos del pastor, con respecto a que está acá también con nosotros, pero nosotros lo necesitamos el sábado a la noche y el pastor no puede conducir porque bebió de más? Una locura. ¿Se imaginan eso? Sería algo bastante difícil, ¿no? Para nosotros como iglesia también. ¿Y cuánto más del pastor o de los ancianos? ¿Cómo sería eso? Por eso mismo también la sobriedad está hablando de, como dice, no dado al vino. Hospedador, antes tenemos hospedador. Literalmente significa amar a los forasteros. Porque es fácil hospedar con quien me llevo bien, compartir con los que nos llevamos bien. Es fácil quizás. Pero está hablando de esto. Imagínense que, como decía, en el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo, la iglesia perseguida, huyendo de las personas que lo querían matar, y bueno, el primero en hospedar era el pastor, o los obispos, los ancianos. Los hermanos hospedaban unos a otros, y quizá ni lo conocían. Bueno, esa era una de las características que marcaba también a esta persona que anhelaba el obispado. Personas que desconocíamos totalmente. Quizás nosotros estamos en otro contexto, en otra cultura, pero también podemos hospedar a personas, podemos hacerlo. Pero en este contexto era algo muy particular. Fíjense lo que dice el Señor en Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14, se los leo, no es necesario que lo busquen. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como decía, la realidad que en aquel entonces la persecución de la iglesia, los hermanos viajaban de un lado hacia otro y ahí se veía realmente este carácter de hospedador del anciano, del pastor, del obispo. Y esta es una de las
de los requisitos que Pablo menciona. Hospedador. Deben estar marcadas. Esta lista también está relacionada directamente con sus dones y con sus funciones, porque fíjense lo que dice el versículo a continuación. Apto para enseñar. Y quiero hacer una distinción acá, porque esta es una de las características que diferencia de un anciano, un pastor, de un diácono, por ejemplo, también, que luego lo va a mencionar más adelante. Pero esto es algo que está relacionado directamente con la tarea de esta persona, con la tarea pastoral. No solamente hablamos de su carácter moral, sino también de su competencia ministerial, apto para enseñar. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de los ancianos. Debe estar marcada en la persona este don de enseñanza. Esto se debe ver y debe tener una buena comprensión de las doctrinas. Porque justamente va a utilizar la palabra de Dios para corregir, para enseñar. Y obviamente que esto va a hacer que viva en santidad, ¿no? Lo que le llevará a ser diligente en la palabra de Dios, evitar el error y tener la valentía de, sobre todo también, y convicciones firmes para proteger al rebaño. ¿Qué sería de nosotros si tenemos un pastor que duda y no cuida de su rebaño, que no acusa el error, que no lo marca? ¿Qué sería de la salud de la iglesia si tenemos un pastor que no corrige lo deficiente? No debe haber separación de lo que es con lo que dice. Esa es la realidad también. Estas características deben estar marcadas y es una de las diferencias más grandes que Pablo menciona aquí, porque todo lo demás está hablando también de cuestiones morales que ni vos ni yo estamos exentos. Pero esta es la diferencia, tiene que ser apto para enseñar. Observen también que Pablo continúa mostrando el carácter probado del anciano, pero que es marcado también por un liderazgo en el ámbito familiar. Y esto también es importante. Menciona no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, avaro, que gobierne bien su casa. Como dije, no vamos a entrar en detalle de cada punto, pero sí es necesario marcar esto. El liderazgo también de esta persona se iba a ver y se iba a notar en su ámbito familiar, que es nuestro primer campo de batalla para nosotros los hombres. Es nuestro primer lugar de ministerio, de trabajo. El que gobierna bien su casa es la idea de que presida o de que tenga autoridad sobre su hogar. Y esa es la idea. Que pueda llevar un orden teniendo a sus hijos en sujeción, como dice allí también. Y de hecho, no precisamente el obispo debe tener hijos. Y no precisamente debe tener hijos salvos. La idea es que mientras estén en su hogar, esta persona pueda presidir, que pueda guiar a sus hijos. Y de hecho, lo quizás normalmente sucede es que sus hijos vengan en arrepentimiento porque siguen el ejemplo del padre amoroso. Sería raro de que estas personas que estén bajo la sujeción de este líder o los hijos deseen la mayoría de edad para huir de su casa. A eso me está hablando de algo extraño. ¿Qué sucede ahí? Si estos hijos quieren escapar de la autoridad de sus padres, especialmente de su padre, me quiere decir algo. Josías Grauman, en su predicación en cuanto a Timoteo y a los requisitos en Tito, menciona algo sobre esto. Y él dice, si los hijos quieren huir del liderazgo de su padre, esto me quiere mencionar algo. Porque en su casa es una cosa y fuera de su casa es otra. Y esto no debe suceder. El hogar es el primer campo de entrenamiento para el pastor. No se trata de una autoridad legalista. Más bien se trata de una autoridad amorosa, donde los hijos, donde su esposa deseen disfrutar de la presencia de su esposo, de este líder, que lo busquen con amor. Y obviamente esto va a hacer que sus hijos respondan en obediencia, como nosotros lo hacemos con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Padre amoroso
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros estamos amorosamente sujetados en obediencia, o así debería de ser, bajo nuestro pastor. ¿Y qué más que el obispo que anhela esta obra también debe reflejar lo mismo? Si este hombre no refleja eso en su hogar, continúa el pasaje, ¿cómo va a gobernar a la iglesia de Dios si no gobierna bien su casa? ¿Cómo va a suceder esto? Justamente Pablo menciona esto, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, de una manera honesta. No hacerlo porque desea ser pastor, porque eso lo va a desacreditar si sus hijos no están en sujeción. No se trata de eso. Voy a hacer tal cosa porque quiero ser tal otra. Se trata de vivir como Dios manda, de hacerlo amorosamente, buscando agradar a Dios, porque es lo que la Biblia dice, porque es lo que Dios dice. Nuevamente, si estas cosas no suceden en su hogar, ¿creemos realmente que esto va a suceder en la iglesia? Si estas cosas no están marcadas en el hogar de esta persona que dice anhelar el obispado, que quiere esta tarea, y no vemos reflejado en su hogar que hay un liderazgo amoroso, sujeto a la voluntad de Dios, ¿creemos que esa persona realmente va a poder gobernar la iglesia de Dios? Por eso Pablo instruye a Timoteo para que esto no suceda en la iglesia, para que no haya hombres descalificados en el púlpito, pastoreando, enseñando y guiando en el terreno. Que haya personas que realmente reflejen a un hombre de Dios. Pero un carácter probado no se refleja de un día para el otro. Y esto requiere tiempo. Por eso Pablo menciona en el versículo 6, no un neófito, no un nuevo en la fe. Una persona nueva en la fe no puede estar liderando, de hecho puede anhelar el obispado, pero quizás no está calificado aún, porque esto requiere tiempo. No podemos poner a un recién convertido liderar una iglesia, liderar un rebaño. Tal persona debe reflejar madurez primeramente espiritual y un equilibrio. Y esto se da con tiempo, hermanos. No sucede de un día para el otro. Uno de los grandes problemas que enfrenta el anciano u obispo es el orgullo, que algunos dicen que es como el mal aliento, y se dan cuenta todo menos el que lo tiene. Eso es así. Pero por eso la humildad es algo profundamente necesario para el anciano. Sumamente necesario. Literalmente, no un neófito hace referencia a un árbol recién plantado. Esa es la idea. ¿Se imaginan un vientito como el de ayer? Un árbol recién plantado. Y fue leve, ¿no? El viento de ayer. Aún sus raíces son débiles. Esa es la idea. Sus raíces son débiles. Deben aún profundizar en Dios. Esa es la idea. Para enfrentar tormentas, porque de hecho, como dijimos, el anciano, el pastor o el obispo va a estar enfrente de batalla, va a ser el primero en recibir las tormentas. Entonces debe estar bien arraigado en las profundidades de las Escrituras, conocedor, retenedor de la palabra, como dice también su palabra, ¿no? La palabra de Dios. A su vez, como dice el texto, siendo un neófito puede caer en el mismo pecado de orgullo y soberbia en el cual cayó Satanás, deseando ser igual a Dios, creyéndose superior a cualquier otro hermano. Y eso es un problema grave para la iglesia, que haya una persona soberbia, creída que es más que otro, porque quizás maneja bien las Escrituras. Y de hecho puede ser algo mortal para la congregación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que sea cuidadoso, porque desde el púlpito este pastor, o aún peor todavía, puede sembrar discordia, puede sembrar herejías, y esto causa división en la iglesia. Observen el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo cayó por orgullo, el diablo cayó por soberbia, queriendo ser igual a Dios. De hecho,
Las personas que estaban pastoreando en ese entonces, allí en la iglesia en Éfeso, estaban haciéndolo orgullosamente. De hecho, por intenciones maliciosas, como vimos anteriormente, ganancias deshonestas y demás. Pablo le dice, cuidado, Timoteo, cuidado, califica bien a las personas. Entonces, hasta aquí vimos que las calificaciones de un líder piadoso están marcadas por un deseo legítimo para una obra sagrada, anhelando servir con nobleza en el pastorado, un carácter probado en lo personal y en lo moral, también en la tarea de enseñar de forma pública y privada, porque no es el púlpito solamente la tarea del pastor, del anciano, gobernando bien su hogar y reflejando madurez y equilibrio espiritual. Y en nuestro último punto quiero que observemos que el líder piadoso debe tener un testimonio público irreprochable. Observen el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando empecé a congregarme en la iglesia en Junín, provincia de Buenos Aires, y esto me llamó mucho la atención, era la iglesia del barrio, el pastor era del barrio. Y yo recuerdo las palabras de mi mamá, que no conoce al Señor, y ella me dijo lo siguiente: me alegra que vayas a la iglesia, me pone contenta, pero no le hagas caso al pastor ese. Fue duro y difícil porque no entendía por qué me lo decía, pero eso hablaba del testimonio de este pastor, ¿no? Entre comillas. Dios ha usado su gracia en mi vida de todos modos, porque en esa iglesia Dios me alcanzó y me dio arrepentimiento y conocí al Señor, me arrepentí de mis pecados y Él me salvó, utilizó su palabra. Pero cuando pude ver a través de las Escrituras, el testimonio de esta persona no era el mejor. No que el mío sea impecable, obviamente que no, pero entendí, mi mamá totalmente inconversa. Entendí por qué me lo decía. Y fue duro. De hecho, lo defendía. Digo, pero mamá, Dios puede perdonar. Y claro que sí, Dios puede perdonar pecados, obvio. Sí, pasa, eso sucede. Pero de una persona que estaba a cargo de una iglesia, ver su testimonio fue difícil y de hecho eso fue un obstáculo para personas dentro de la iglesia. Un testimonio público e irreprochable. El testimonio del pastor no solo se mide dentro de su hogar o dentro de la iglesia, sino también los que están fuera de ella. Mi mamá nunca quiso ir a esa iglesia. Mis padres hoy fueron una que otra vez, pero nunca quisieron. Y no le echo la culpa al pastor. Están cegados espiritualmente, pero aún así la persona debe tener un buen testimonio para los de afuera. Porque eso va a reflejar que realmente hay una vida genuina y coherente con lo que predica y con lo que dice creer. El líder espiritual obviamente va a ser atacado injustamente, montones de veces. Pero cuando su testimonio no es coherente con lo que enseña desde el púlpito o en lo privado, el tal ha perdido el respeto por los de afuera. Y eso sucede, lamentablemente sucede. Y eso pone en riesgo su credibilidad dentro de la iglesia también. Borra con el codo lo que escribe con la mano, básicamente. El líder espiritual que no es respetado afuera, a causa de su mal testimonio, no solamente que pone en riesgo su credibilidad dentro de la iglesia, sino que, como dije, es tropiezo para otros. Personas que quizás han caído en adulterio, es difícil luego escuchar, predicar de que deben ser maridos de una sola mujer. Es difícil escuchar a esas personas. Es difícil hacerlo, puede ser de tropiezo dentro de la congregación. Hemos observado por la gracia de Dios un pasaje con muchísimo contenido, con muchas más cosas para ver, pero sí observamos algunas calificaciones para los líderes piadosos que son fundamentales. Un líder piadoso debe tener un deseo legítimo por la obra del Señor.
para esta obra sagrada, debe tener un carácter probado, debe tener un testimonio público irreprochable. Estas cosas deben estar marcadas en aquellos que anhelan el obispado. Ahora, déjame decirte algo. Toda esta lista que leímos, por ejemplo, no habla de la mentira, que entonces puede mentir el pastor. No precisamente. Es para que tengamos una idea y para estar encaminados en cómo debe ser esta persona. Pero también quiero decirte que vos y yo somos responsables de también tener estas características marcadas, a excepción de apto para enseñar. ¿Acaso vos y yo no debemos ser maridos de una sola mujer? ¿O mujeres de un solo hombre? Debe ser así también. No escapa de nosotros todas estas calificaciones. De hecho, ser sobrio también es parte de nosotros, prudentes, decorosos. Son características que un hijo de Dios debe tener. Analiza en tu interior si esto también está marcado. Y es importante que esto suceda. ¿Se imaginan que todos nosotros como iglesia podamos disfrutar de tener todas estas calificaciones? ¿Cuán saludable sería nuestra iglesia también? ¿Cuánta lucidez podríamos tener también en escoger los pastores aprobados para que gobiernen la iglesia? Es necesario que nosotros como miembros de la iglesia en Villa Regina seamos también como marca esta lista de acá. No porque anhelemos el obispado, no porque deseemos la buena obra, no precisamente es así, sino porque hemos sido renacidos, porque hemos nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque debemos reflejar el carácter de Cristo. ¿Solamente el pastor debe ser irreprensible? Yo también, ustedes también deben ser irreprensibles, tener buen testimonio con los de afuera, en tu lugar de trabajo, en tu barrio. ¿Cómo te observan las personas? ¿Ven a Cristo? Como hijo de Dios y miembros los unos de los otros, debemos orar por hombres que anhelen el obispado y que deseen la buena obra de Dios. Debemos orar al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. Debemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo orás o cuánto tiempo le dedicás a orar por esto? Quizás lo haces y en buena hora. Pero ¿cuánto nos ocupamos de esto? ¿Cuánto deseamos? ¿Somos conscientes de la necesidad que tenemos como iglesia de que haya pluralidad de ancianos? Pablo le dice a Timoteo, tened cuidado de las personas que están a cargo, que están liderando. ¿Somos cuidadosos nosotros también en ocuparnos en esto? ¿En orar por esto? No es una lista de sugerencias, no precisamente es así. Son requisitos esenciales y divinos para estos hombres que anhelan el obispado. Por eso debemos orar. Es Dios el que quiere que los hombres sean así, sobre todo los que están liderando. Pero es Dios el que quiere que seamos así, todos nosotros como iglesia. Estos son los hombres calificados, de los que Pablo le instruye a Timoteo, para que sean observados, para que haya una distinción por sobre aquellos que no anhelan el obispado. Buena obra desean. Oremos para que Dios levante hombres fieles, que amen a su persona, que amen a la iglesia, que se pongan enfrente de batalla, que estén dispuestos a morir por la congregación, que estén dispuestos a llevar con convicción las buenas nuevas del Señor y sostener una vida irreprochable, no por el deseo de anhelar el obispado, sino porque realmente ama a Dios. Que eso suceda entre nosotros. Como dije, no es una lista de sugerencias. Necesitamos evaluar a aquellas personas a través de este listado, porque es lo que Dios dice que debe ser. Así que, hermanos, los invito a que oremos juntos por esto también,
Comenzamos en este mes el estudio de los líderes piadosos y es una buena oportunidad para recordarnos de que sí, claro, tenemos a nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Dios es el que va a proveer a los pastores necesarios para su rebaño. Oremos por esto, para que Dios levante hombres fieles. Y no solamente en nuestra iglesia aquí en Villa Regina, oremos por la iglesia en Roca, oremos por las iglesias hermanas, que Dios mande obreros fieles. Y oremos también porque sin duda Satanás va a estar atento para atacar. Oremos también por nuestro pastor. Gracias por su vida. Oremos por él, por el cuidado, porque es quien está en frente de batalla también. Entonces, como miembros los unos de los otros nos necesitamos. Y el pastor también necesita de nuestras oraciones. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos por poder estudiar tu palabra, por poder abrir tu Biblia, Señor, y entender lo que tú pretendes de aquellos hombres que anhelan el obispado. Señor, como decía recientemente, oramos para que tú mandes obreros a tu mies, porque la mies es mucha, Señor. Cuídanos, Señor, de que haya lobos rapaces entre nosotros y de que haya hombres fieles que te amen y que estén dispuestos a entregar su vida como Cristo lo hizo por su iglesia, Señor. Gracias, Dios. Ruego por la iglesia en Regina para que nuevamente, Señor, tú levantes hombres fieles que te amen, que tengan el deseo, Señor, que anhelen el obispado, que deseen la buena obra y que tengan una vida ejemplar, Señor, para que tu iglesia, Señor, crezca en santidad, para que tu pueblo sea, Señor, también bendecido con este privilegio de disfrutar la pluralidad de ancianos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás al control, que tú sabes, Señor, cada situación. Tú conoces todo, Padre. Mientras tanto, Señor, también nosotros queremos vivir de una forma que te agrade, como iglesia, Padre. Pero también cuida nuestros corazones en nuestro interior, de que podamos ver a la iglesia, Señor, para servirla, para amarla y para protegerla, como tú mandas, Señor. Te agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.